Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi podcast, al podcast de Huele a Química, donde solamente hablaremos de química. No hablaremos de ciencia en general, sino que trataremos única y exclusivamente la química. Sexto episodio del podcast, tercero de esta serie que estoy dedicando a la tabla periódica. Si has seguido esta serie desde el cuarto episodio, sabrás que en el primero de esta serie, en el cuarto total, hablamos de los primeros pasos en la clasificación de los elementos hasta desembocar en el primer Congreso Internacional de Química en 1860 en la localidad alemana de Karlsruhe. En el segundo episodio de esta serie hablamos de que gracias a las aportaciones de Stanislao Cannizzaro se establecieron los pesos atómicos de manera mucho más estandarizada y comenzó una segunda ola de ordenación de los elementos. Hablamos de Dmitri Mendeleev y su proceso de generación de la tabla tal y como la conocemos, de cómo fue evolucionando y de cómo hemos llegado a una tabla hoy con 118 elementos. Gracias, sobre todo, a las técnicas utilizadas para descubrir nuevos elementos superpesados. Hoy, en el tercer episodio de la serie, sexto en global del podcast, vamos a hablar de la tabla en sí misma. Cómo está dividida, qué relación hay entre los elementos de una misma columna y entre los de una misma fila, cómo podemos predecir las propiedades de los elementos por su posición en la tabla. En definitiva, vamos a desgranar a fondo esta gran herramienta de predicción química. Antes de empezar, te aconsejo, si puedes, tener una tabla periódica a mano o cerca, puesto que te resultará mucho más fácil seguir el podcast y descubrir los secretos que guarda la tabla a medida que te los voy contando. Si no puedes, te aconsejo que la mires después del podcast y pongas un poco en práctica los métodos que te voy a dar para poder predecir la información que esta tabla nos da. También te voy a recomendar encarecidamente una página web, ¿vale? Una página web concreta donde visualizarla, que es ptable.com. ptable.com. Allí encontrarás una tabla periódica increíblemente dinámica, con información sobre todos los elementos, sus orbitales, isótopos, compuestos que forman, links directamente a Wikipedia para la información de cualquier elemento. Una auténtica locura. Yo la tengo ahora mismo delante de mí. Si me estás viendo por YouTube, estoy apuntando a la pantalla del ordenador, la tengo delante para iros hablando de ella durante el episodio de hoy. Ya os adelanto, no sé cuánto ha durado, lo estáis viendo en el tiempo del podcast. Es un episodio largo donde voy a hablar de la tabla periódica, largo y tendido, porque es un tema que me apasiona. Así que, venga, arrancamos. Venga, en 2020, el año en el que estamos grabando este episodio, por lo menos, la tabla periódica de los elementos se estructura por cuadrantes, con filas y columnas, y en cada cruce de esta fila y columna hay un elemento. Está organizada concretamente en 18 columnas, llamadas grupos, y 7 filas, llamadas periodos. Si estás viendo la tabla, verás que debajo de la tabla grande hay otra tabla, un anexo de una tabla de 15×2, donde están situados otros elementos. Esa es la zona dedicada a los lantánidos y los actínidos, los cuales se podrían insertar dentro de la tabla grande, quedando una tabla de 15 columnas más larga, lo cual dificulta su representación visual en libros de texto o páginas web, y por eso en su momento se decidió colocar estos elementos debajo como una especie de anexo. Aunque no es ningún anexo, son elementos que tienen todo el derecho a estar en la tabla como el resto.
¿vale? Pero no hay que diferenciarlos de ninguna manera, simplemente son otros elementos, como puedan ser cualquiera de los demás, que no caben en la tabla para representarla de una manera cómoda. Ese es todo el secreto que tiene estos elementos. De hecho, en la página web que estoy, si aprietas un botón, lo habéis oído ahora, clic, estos elementos se añaden dentro de la tabla y queda pues una tabla enorme con un montón de columnas que hace difícil verse, la verdad, y le quita un poco esa gracia estética a la tabla. Así que la volvemos como estaba y esta es mejor. Esta tabla que tengo delante es la que nosotros solemos ver. Un símbolo, eso hay que decirlo, es un símbolo ya hoy en día pues un símbolo de la ciencia, ¿vale? Un símbolo de la ciencia, esa forma característica de la tabla periódica. Ha habido otras, como dijimos en otros episodios, sigue habiendo otras. Yo he estado delante de otras tablas periódicas, por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de Viena había una tabla periódica circular, donde también se sacaba la misma información, ¿eh? No os creáis, o sea, no te creas que no son igual de válidas, pero claro, esta es que es muy, muy, muy intuitiva, ahora veremos exactamente cómo. Si oís clics, por supuesto es que estoy manejando el ratón para ir viendo esta tabla periódica. Vale, a grandes rasgos podemos comenzar por entender la tabla dividiéndola en los grupos más grandes en los que está dividida. Verás que el objetivo de este episodio no es más que desgranar la tabla de lo general, de lo que vemos, a quizá lo más profundo que podamos llegar en este episodio. Así que vamos a empezar por el principio, en el sentido de dividirla en tres grupos principales que se puede dividir la tabla. Podemos dividirla según las propiedades de enlace y ionización de los elementos, que daría según los metales, los metaloides y los no metales, ¿vale? Esa es una primera clasificación. Si tienes la tabla delante, verás que los metales engloban todos aquellos elementos desde el grupo 1 al 12, ¿vale? La columna 1 a la 12, y la parte baja también de las columnas 13 a 18. Es decir, un montón de elementos son metales. Mientras que los no metales engloban básicamente la parte alta, luego especificaremos un poco más, de los grupos 13 a 18. ¿Vale? Esta es una clasificación muy genérica que tiene un montón de matices. Por ejemplo, una excepción ya muy clara es que el hidrógeno, que todos ya podemos entender que no es un metal, está situado en el grupo 1, que en teoría pertenece a los metales. Bueno, pues veremos por qué está situado en el grupo 1 sin ser un metal. Pero básicamente, digamos que del grupo 12 hacia la izquierda serían metales, del 12 a la derecha no metales, con algunas excepciones. Vale, dentro de los metales, después podemos encontrar aún diferentes subclasificaciones, siendo, por ejemplo, el grupo 1 serían los metales alcalinos, el grupo 2 los metales alcalinotérreos, los metales de transición engloban un bloque muy grande del grupo 3 al grupo 12, después los lantánidos y actínidos, como hemos dicho antes, son los elementos situados en la tabla anexa, también son metales, y luego también, comenzando por el aluminio, si bajamos al galio y trazamos una diagonal hasta el polonio, todo eso también son metales y englobarían los metales del bloque P. ¿Vale? Todo lo que no he dicho serían los no metales. Dentro de estos también encontramos una subclasificación mucho más sencilla, pudiendo dividirlos entre los que son gases nobles, que sería el grupo 18, y los que no son gases nobles, que son el resto, que los podemos decir porque son muy pocos. Serían el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el oxígeno, el selenio y el azufre, y el flúor, cloro, bromo, yodo, que eso sabes que son los halógenos. Finalmente tenemos los llamados elementos metaloides, que también son muy fáciles de decir, serían el boro, el silicio, el germanio, el antimonio, el arsénico, el telurio y el astato, que son unos elementos que están un poco en diagonal, empezando desde el boro en diagonal, en la parte de la derecha de la tabla periódica. Estos elementos presentan un comportamiento químico intermedio entre metal y no metal, es decir, tienden a formar enlaces de una característica bastante más no metálica, pero en algunas formas podrían considerarse metales, con lo cual se llaman metaloides. Bien, como vemos,
casi todos los elementos químicos podría decirse que son metales, un elevadísimo porcentaje, y por tanto, si entramos a valorar su estado de agregación, podemos intuir, si decimos que son metales, que a temperatura ambiente serán sólidos. Juntamente también con una parte de los no metales que también son sólidos. Es decir, todos los metales de la tabla periódica son sólidos y una parte de los no metales también. Con lo cual, el gran porcentaje de de elementos de la tabla periódica son sólidos a temperatura ambiente. Y alguno diréis, y espero que lo hayáis dicho, oye, Pedro, que no todos los metales son sólidos. Pues no, todos no. Y es verdad que en las tablas periódicas modernas podemos encontrar por el color del elemento cuáles son sólidos, líquidos o gases, ¿vale? Al menos en las que yo tengo delante y muchos de los libros de texto, el color del elemento te marca si es sólido, gas o líquido. Y todos veréis cómo el mercurio, ¿vale?, situado en el grupo 12, el elemento número 80, está de un color diferente al resto de metales. En mi caso está de un color azul, que indica que es líquido. Y es que el mercurio es el único metal que a temperatura ambiente es líquido. Si evidentemente os acordáis, los que lo hayáis visto, de los termómetros de mercurio, ¿verdad? Pues eso era un metal y era líquido. Y además el mercurio es, juntamente con el bromo, el único elemento químico que a temperatura ambiente es líquido. El resto son sólidos o gaseosos. ¿Qué definimos por temperatura ambiente? Pues es un rango de entre 0 y 25 grados. ¿Vale? Es el rango de temperatura más común en la Tierra, entre 0 y 25 grados. Pues esos elementos a esta temperatura son líquidos. El mercurio y el bromo. Después tenemos evidentemente el resto, que serán gaseosos a temperatura ambiente. Podemos identificarlos como el hidrógeno y el helio, que son los gases que conforman básicamente el combustible del Sol. Son obviamente el nitrógeno y el oxígeno, que son los gases que respiramos, y también el flúor y el cloro, juntamente con todos los gases nobles del grupo 18. Repito que estos estados siempre son a temperatura ambiente, entre 0 y 25 grados. Por supuesto, a medida que fuéramos bajando la temperatura, todos los elementos se irían condensando y solidificando hasta llegar a ser todos sólidos, y si la fuéramos aumentando, todos se irían fundiendo y vaporizando hasta llegar a ser todos gaseosos. Con lo cual, estos estados de agregación siempre en las condiciones, digamos, terrestres, porque no hay un estado de agregación estándar para un elemento químico, sino que siempre depende de la temperatura del lugar. Curiosamente, una cosa curiosa que me gusta a mí de la tabla periódica es el galio. Hay otros elementos que cumplen esto, pero el galio en concreto, situado en el grupo 13, periodo 4, elemento número 31, tiene un punto de fusión de 30 grados, por lo que es un metal que a temperatura ambiente en un día no muy caluroso es sólido, pero si lo pones al sol se derrite fácilmente. De hecho, yo creo que podríamos hacer cucharas de galio y hacer que se doblaran con nuestra mente, entre comillas, mientras las sostenemos entre nuestros dedos, y ganar un montón de pasta, como hizo el mentalista Uri Geller, ¿vale?, el doblador de cucharas. Pues con el galio se podrían hacer cucharas de galio. De hecho, hay leyendas, que yo no sé si son ciertas o no, que dicen que Uri Geller usaba cucharas de galio y por eso las fregaba con sus dedos mientras la miraba fijamente, y con el propio calor de los dedos se fundía el metal y la cuchara se doblaba, obviamente. Bien, por tanto, de un primer vistazo, de un gran primer vistazo, la tabla periódica básica que encontraremos en cualquier libro nos permite conocer el estado de agregación a temperatura ambiente de los elementos y conocer su comportamiento químico muy a grandes rasgos, si se comportará como un metal, como un no metal o como un metaloide, lo cual, bueno, eso ya es mucha información en una página, ¿vale?, con 118 elementos químicos. Así que hasta aquí, mucha información ya. Bien, pero quizá como químico, como estudiante de química, pueda interesarte aún utilizar la tabla para predecir más cosas, para predecir un comportamiento químico un tanto más exhaustivo, un tanto más profundo de los elementos. Y esa información ya puede obtenerse yendo de grupo en grupo, de periodo en periodo, ¿vale? Los elementos de la tabla periódica se organizan de tal forma que los de un mismo grupo, una misma columna, tienen prácticamente las mismas propiedades químicas.
¿Por qué? Porque los elementos de un mismo grupo tienen los mismos electrones de valencia. Estos son los electrones situados en la última capa, que son los que reaccionan con otros elementos y forman compuestos. ¡Ostras! Esto es interesante, es decir, sabiendo los electrones de valencia de cualquier elemento, podemos empezar a predecir cómo va a comportarse, cómo va a reaccionar. ¿Y eso se puede saber fácilmente mirando la tabla? Pues sí, se puede saber cuáles son los electrones de valencia o los electrones de la última capa y tener una idea de cómo va a reaccionar ese elemento. Pero antes debemos introducir un concepto que son los llamados bloques, ¿vale? Para entender los electrones de valencia o para predecirlos tenemos que conocer antes qué son los bloques. Son simplemente una clasificación de los elementos según el orbital que tienen lleno o semilleno y en el que se sitúan sus electrones de valencia. Te sonará, si te interesa la química o estás estudiando química, que los orbitales atómicos son el S, el P, el D, el F, y que cada uno está situado en cada nivel atómico. Es decir, que cada nivel electrónico, tiene diferentes orbitales. Y los electrones se sitúan en esos orbitales a medida que se van colocando alrededor del núcleo. Pues bien, aquellos elementos que tienen el orbital S como su último orbital semilleno, o el último orbital en el cual se están introduciendo electrones, serían los del bloque S, y son los alcalinos y los alcalinotérreos, es decir, grupos 1 y 2, esos serían los elementos que conforman el bloque S, porque tienen el orbital S como el último orbital en el cual se ha introducido un electrón. Podemos identificarlo así, ¿vale? Los no metales y metaloides forman el bloque P. Son justo los elementos de los grupos 13 al 18. Ese cuadrante del 13 al 18 son los del bloque P, porque a partir del grupo 13 se empiezan a llenar los orbitales P. Los electrones se colocan ya en los P. Y los metales de transición formarían el bloque D, porque ellos usan los orbitales D, y los lantánidos y actínidos formarían el bloque F. ¿Vale? Esa es otra clasificación. De hecho, si te fijas, es una clasificación muy chula, porque queda muy bien estructurado por rectangulitos y muy regulares. Es decir, el rectángulo de lantánidos y actínidos es el bloque F, el rectángulo de alcalinos y alcalinotérreos es el S, el rectángulo de la derecha de los grupos 13 a 18 son el P, y el central de los metales de transición es el bloque D. Es muy fácil de identificar. Por tanto, según el principio de exclusión de Pauli, los electrones se irán colocando siguiendo un orden concreto. Entonces, obviamente, primero capa a capa, no se colocarán primero en la capa 2 antes que en la capa 1, y dentro de cada capa, primero se llenarán los orbitales S, luego los P, luego los D, luego los F. Pero sabemos que hay excepciones que debemos conocer cuando queremos predecir o realizar la configuración electrónica de un elemento. Y que todos los que hemos estudiado química conocemos, si hemos dibujado alguna vez el famoso triángulo de orbitales y hemos seguido las flechas para conocer el orden en el cual se llenan. Es algo complicado de explicar para quien no lo sepa, pero es una herramienta muy útil para colocar correctamente los electrones en su sitio, teniendo en cuenta las excepciones que he comentado. Simplemente hay que seguir unas flechas que tú mismo te elaboras, si elaboras bien el esquema, y siguiendo la dirección de las flechas sabes dónde va el siguiente electrón que quieres añadir. Sabiendo esto de los bloques y cómo se llenan los electrones, o cómo se llenan los orbitales y las capas, podemos predecir fácilmente los electrones de valencia o los electrones de la última capa de cualquier átomo, de cualquier elemento, que era el objetivo de este trozo. Por ejemplo, los del bloque S sabemos que tendrán o 1 o 2 electrones en su última capa. Y eso pues coincide perfectamente con el número del grupo. Así que si quieres saber el sodio, pues tendrá 1, porque ves rápidamente el número 1. O el estroncio, pues tendrá 2. Esos serán sus electrones de valencia. Y la química de cada uno de ellos será diferente, eso lo sabemos. La química de un elemento viene dada por sus electrones de valencia, con lo cual es importante conocerlo. En los metales de transición es un tanto diferente, ¿vale? Hay que saber, imaginarse, que se están comenzando a rellenar los orbitales D.
¿vale? Porque pertenecen al bloque D. Por tanto, el escandio, que es el primero de todos, pues tendrá ese electrón D como electrón de valencia o electrón más reactivo, ¿vale? Por tanto, los metales de transición del bloque D, sus electrones de última capa serán el número de columnas de ese bloque D, de 1 a 10. Por ejemplo, el tecnecio está en la columna 1, 2, 3, 4, 5 del bloque D, pues tendrá 5 electrones en su última capa. Los del bloque P tendrán entre 3 y 8 electrones en su última capa, porque hay 6 columnas, pero hay que tener en cuenta que ya vienen con 2 electrones S. Por tanto, es coger el número de columna P y sumarle los 2 S. De esta forma tenemos el número de electrones en la última capa. Otro truco también es coger la columna en la que está situado el elemento y restarle los 10 metales de transición. Así tienes directamente el orden lógico de primero llenar los S, luego los P y tienes el número total de electrones de valencia. Básicamente se trata de contar las columnas relativas al bloque en el que sabemos que está nuestro elemento. Con los lantánidos y actínidos pasa lo mismo. Es el bloque F, hay 14 columnas, pues sabemos que el número de electrones en la última capa oscilará entre 1 y 14. Es cuestión de contar. Por ejemplo, yo que sé, ¿cuántos electrones de valencia tiene el fósforo? ¿Vale? Pues hacemos fósforo. Está situado en la columna 15. En la columna 15 sabemos que está en el bloque P, porque eso lo sabemos. Por tanto, tendrá 5. Tendrá 3P, que le tocan por número de columna, más los 2S que tenía. O 15 menos los 10 de transición que nos molestan. Hay unas cuantas reglas, a la hora de aprenderlo y aplicarlo, cada uno usa la que quiera, pero que sabemos que con 4 cuentas muy fáciles se puede conocer esos electrones de valencia. De un solo vistazo, ¿vale? De un solo vistazo se puede saber cuántos electrones de valencia tendrá un elemento y muy a grandes rasgos su comportamiento químico, lo cual a mí me sigue pareciendo muy increíble. Vale, ¿qué más podemos decir de los grupos? Pues que para tener los mismos electrones de valencia, pues tiene que haber una diferencia entre ellos. Es decir, tienen el mismo comportamiento químico, pero no dejan de ser diferentes. Con lo cual, ¿qué se diferencia entre los elementos del mismo grupo? El número de capas. Así, cada vez que bajamos en un grupo, estamos añadiendo una capa electrónica más, como si fueran las capas de una cebolla. Así el litio tiene una capa, el sodio tiene 2 capas, el potasio tiene 3 capas. Ay, perdón, me he equivocado. El litio tiene 2 capas, porque viene marcado por el número del periodo, ¿vale? El litio tiene 2 capas, el sodio 3, el potasio 4, ¿vale? Es el número de fila en la que está situado el elemento. La fila 3, 3 capas, la fila 4, 4 capas, ¿vale? Es muy sencillo así, entonces sabiendo esto es muy sencillo a grandes rasgos conocer la configuración electrónica de un elemento. Miras el número de capa, el número de electrones de la última capa, qué orbital se está llenando, tal. Entonces puedes elaborar perfectamente la configuración electrónica de cualquier elemento. Y sabiendo esto, que los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de capas, podemos deducir que lo que pasa si nos movemos en un periodo es que a medida que avanzamos se van añadiendo electrones a esa última capa. Y el número de electrones de valencia irá creciendo hasta llegar a la última columna. Y después el siguiente electrón ya irá a la columna de abajo, ¿vale? La forma de rellenar la tabla periódica va de izquierda a derecha y cuando llegas a la derecha empiezas otra vez por el primer elemento de la siguiente fila en la izquierda. Es como haciendo S, ¿vale? Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene, por ejemplo, el neón? ¿Vale? El neón sabemos que tiene 8 electrones de valencia, 6p y 2s. ¿Qué orbital se está llenando el último? El p, porque pertenece al bloque p. Entonces, si el siguiente electrón añadido se iría al nivel 3, ¿es el 8 el número máximo de electrones que puede haber en una misma capa antes de pasar a la siguiente? ¿Es el 8 un número que delimita el llenado de capas? Sí y no. Quizá veas por dónde estoy yendo, y es que me estoy acercando a lo que se conoce como regla del octeto.
Esto está formulado por Lewis e indica que los elementos del sistema periódico tienen la tendencia a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones, de tal forma que adquieren una configuración estable. Es decir, estamos diciendo que tener 8 electrones en la última capa da estabilidad al elemento. Eso es así en parte, es decir, en global es así en parte, pero es totalmente así para los elementos de los periodos 1, 2 y 3. A partir del cuarto periodo, donde entran en juego los metales de transición, con sus orbitales d y tal, hay otros matices y otras reglas. Pero si obviamos, por ejemplo, los metales de transición, si sacamos los metales de transición de la tabla periódica, igual que hemos hecho con los lantánidos y actínidos, y tenemos una tabla solamente de bloque S y bloque P, la regla del octeto funciona bastante bien, ¿vale? Por tanto, el 8 es el número de electrones que marcan la estabilidad química, el número que establece que se ha completado una capa. Como sabrás, los gases nobles se llaman así, nobles, porque no tienen apenas reactividad química. Son nobles y no se mezclan con la plebe. Es decir, no tienen reactividad. De hecho, el concepto de reactividad viene dado por la tendencia de un elemento, de un átomo, a reaccionar con otro, pero ¿con qué objetivo? Pues por lo visto, según lo que estamos hablando, de completar su capa, de tener 8 electrones en la última capa electrónica. Sabiendo esto, también podemos saber quién se empareja con quién en una reacción química. Por ejemplo, el cloro tiene 7 electrones en su última capa. Necesitaría solo 1 para lograr el octeto y ser estable. Y por tanto, eso marca que ese elemento es muy reactivo, porque tiene muchas ganas de conseguir ese último electrón. ¿Con quién podría formar fácilmente un enlace para tener esa capa llena? Y que los dos queden contentos. Quizá con algún elemento el cual le sobrara un electrón para llegar a 8, es decir, a mí me falta 1, a ti te sobra 1, ¿por qué no compartimos ese y nos quedamos los dos contentos? Pues eso pasa, por ejemplo, con el sodio. ¿Vale? El sodio tiene la tendencia de desprenderse de su electrón 3s, que es tercer periodo, por tanto tiene 3 capas, y su orbital es el s, y se lo da al cloro. Los dos quedan muy contentos, formalmente los dos tienen 8, porque yo te he dado 1, tú me das otro, por lo tanto yo tengo 8, tú tienes 8, y lo que pasa es que en este caso se forman 2 iones. El ion negativo o anión, que sería el Cl-, que tiene una carga negativa extra, y el otro es el ion positivo o catión Na+, que tendría una carga negativa menos, con lo cual es positivo. ¿Y qué pasa con las cargas opuestas? Que se atraen y se forma un enlace iónico, un enlace entre iones, que forma el NaCl, cloruro sódico, sal de mesa, sal común, la sal de tu casa. Es cloruro sódico. El cloro quiere un electrón, al sodio le sobra un electrón, uno se lo da al otro y se quedan juntitos por interacción electrostática. Hemos formado un compuesto químico real solamente aplicando la regla del octeto y mirando un poco por encima de la tabla periódica. Sin cálculos, sin lápices, sin papel, solo leyendo la tabla. Eso me parece brutal. ¿Vale? Todos los tipos de enlaces básicos se pueden explicar según la posición de los elementos en la tabla. Sabiendo dónde está cada uno, podemos predecir si la unión de esos dos va a ser fructífera o no. Y eso es una gran herramienta de predicción en ciencia. En otro episodio tengo pensado explicar con más detalle los enlaces químicos, ¿vale? Pero como una primera pincelada, este ha estado bastante bien. En esta tabla periódica también podemos obtener información de cada elemento químico concreto. Si miramos con detalle el recuadro de cada uno, ¿vale? En ese recuadro hay información. Lo más destacado de estos recuadros sería, evidentemente, el símbolo que define a cada elemento. Estos símbolos se han ido estableciendo a lo largo de los siglos y por eso la mayoría se derivan de las letras griegas del nombre del elemento y principalmente vienen del latín. Pero con los elementos más modernos, pues tenemos símbolos que vienen del inglés, del ruso, del alemán o del francés. Para nosotros, por ejemplo,
para los hispanos, que el sodio se represente con Na es extraño, pero no lo es tanto cuando entendemos que viene del latín natrium o del griego nitron, que era el nombre que recibía antiguamente el carbonato sódico. Entonces, como la historia de los símbolos de los elementos es realmente curiosa y en muchos casos viene de historias muy, muy interesantes, ¿no? A nivel del lenguaje antiguo. También encontramos, normalmente en la parte de arriba a la izquierda, un número, ¿vale? El número atómico o Z, que representa el número de protones que tienen los átomos de ese elemento. Suele ser el mismo que el de neutrones y también el mismo que el de electrones. Por tanto, ese número te define la estructura atómica del elemento. Sin embargo, las dos últimas normas, o sea, es decir, las dos últimas números que he dicho de neutrones y electrones, eso no se cumple siempre. No se cumple siempre que el número atómico corresponda con el número de neutrones y el número de electrones. Porque pueden existir, por una parte, elementos con más o menos electrones, que serían iones, y también pueden existir isótopos, que son átomos del elemento con más o menos neutrones. Entonces, pueden existir dos átomos de elementos diferentes con el mismo número de electrones o de neutrones. Eso es posible. Lo que es imposible es encontrar dos átomos de elementos diferentes con el mismo número de protones, ya que el número de protones es el que define un elemento. Si se añaden o quitan protones de un núcleo, se está cambiando la identidad del elemento químico. Por eso, en 1913, Henry Moseley definió la nueva tabla periódica de Mendeleev por una que debía ordenarse según este número, ¿vale? Que es realmente identificativo del elemento, y no por el que se estaba ordenando originalmente, que era el número másico, ¿vale? Originalmente la tabla de Mendeleev ya dijimos que se ordenaba por el peso atómico, y Moseley en 1913 pasó a ordenarla por el número atómico, por el número de protones que tiene un elemento. El número másico de Mendeleev es la suma de la masa de los protones, de los neutrones y los electrones de un átomo. Pero siendo la masa del electrón varios órdenes de magnitud inferior a la de los otros dos, suele ser despreciable y podemos asumir que el número másico, que se identifica por la letra A, es equivalente a la masa del núcleo, ¿vale? Pero como el número de neutrones puede ser muy variable, pues no tenía sentido mantener esa ordenación. Y aquí tenemos en la parte de arriba a la izquierda el número atómico Z. Es otra información que nos da la tabla. Si queremos encontrar la masa, el número másico A, suele aparecer debajo del nombre del elemento en las tablas más detalladas y también igualmente arriba a la derecha podemos encontrar las valencias de esos elementos, es decir, los diferentes electrones que ese elemento suele poner en juego en un enlace químico. Esa es más o menos la información que suelen dar la mayoría de tablas en el recuadro correspondiente a la información del elemento. Bueno, entonces ya hemos repasado cómo averiguar el estado de agregación de un elemento, la reactividad que tiene, con quién querrá formar o no formar el enlace, cuántos electrones tiene en su última capa, lo cual define su reactividad, cuál será esta última capa, es decir, mucha información con un solo vistazo. Esta información, conociendo lo que hemos aprendido hoy, la podemos saber en 20 segundos, 10 segundos, 15 segundos, ¿vale? De mirar la tabla. Eso es mucha información en muy poco tiempo y en muy poco espacio. Bien, ¿qué más podemos predecir con esta tabla? No querría acabar este episodio sin hablar de algunas de las llamadas propiedades periódicas, ¿vale? Que son características que tienen los elementos y que varían de forma secuencial entre grupos y periodos y que se pueden predecir. Oye, y que son muy útiles también para saber con qué elementos quieres trabajar y con cuáles no. Por ejemplo, algo muy importante, el radio atómico. Es decir, todos sabemos que un átomo se puede más o menos representar como una especie de esfera o como una especie de... Bueno, sí, como una esfera, ¿no? Entre el núcleo y los orbitales que orbitan alrededor del núcleo es como una especie de esfera. Bien, pues el radio que hay desde el centro del núcleo hasta la última capa de electrones, es útil conocerlo en investigación porque te está marcando algún comportamiento que puede tener ese átomo en cuanto a su reactividad. Y eso, saberlo con un vistazo rápido a la tabla, es útil. En un grupo,
es fácil predecir cómo cambia el radio atómico a medida que bajamos, ¿vale? Si asumimos que se añade una capa más a cada elemento, es lógico que el radio atómico aumente hacia abajo. Vamos bajando, añadimos capas, pues la distancia entre el núcleo y la última capa va aumentando. En un periodo ya es más complicado y no es tan obvio. En un grupo todos los elementos tienen el mismo número de niveles electrónicos, ¿vale? Por tanto, diríamos que el radio es el mismo. El número de capas no cambia, la cebolla es igual de grande. Bueno, pues no, porque sabemos que se van añadiendo electrones a esta última capa, ¿verdad? Sabemos que a medida que avanzamos hacia la derecha en un periodo, se añaden más electrones. Y con cada adición de un electrón más, toda la capa se ve atraída más por el núcleo positivo, porque a más electrones, digamos que la tendencia a que se acerquen al núcleo es más grande. A pesar de que el número de protones también crece en el mismo orden, el global de cargas positivas y negativas hace que se reduzca un pelín esa capa. Por tanto, a medida que avanzamos hacia la derecha, sabemos que los elementos se van haciendo más pequeños. El nitrógeno es más pequeño que el carbono, más pequeño que el boro y más pequeño que el berilio, ¿vale? Eso también es útil conocerlo, al igual que saber que el azufre será más grande que el oxígeno o que el silicio es más grande que el carbono. Eso, si lo sabes, no usarás el silicio en según qué aplicaciones, si te interesa que sea un átomo pequeño, por ejemplo. Otro que es interesante es el potencial de ionización. Es la energía necesaria para arrancar un electrón de la última capa de un átomo y convertirlo en un catión. Depende de la energía con la que el átomo atraiga sus electrones, es decir, a más energía, cuanto más apriete yo contra mí mi cojín, más difícil será para ti quitármelo, ¿vale? Pues eso pasa lo mismo. Cuanto más atraiga hacia su núcleo un átomo sus electrones, más energía habrá que aplicar para quitarlo. Así en un grupo, al tener cada átomo una capa más, digamos que la atracción del núcleo sobre los electrones de la última capa es cada vez menor, porque es muy fácil entender que a medida que bajamos en un grupo, el potencial de ionización disminuye, la energía ha de ser menor. Por tanto, será más fácil arrancar un protón del cesio que del potasio. En un periodo, debemos pensar en lo que comentábamos antes de las ganas que tengan de completar su octeto. Si al flúor le falta un electrón para completar el octeto, será muy difícil quitarle uno, porque quiere todo lo contrario, quiere coger un electrón, no que se lo quiten. Sin embargo, al litio le favorece que se le quite un electrón, porque completará el octeto de la capa inferior. Por tanto, el resumen es que en un periodo el potencial de ionización aumenta de izquierda a derecha. La energía que hay que aplicar para quitar un electrón del flúor es mucho mayor que para quitarla del litio. Eso también es útil en la investigación para formar compuestos, si quieres formar compuestos, por ejemplo, sales, ¿no? con iones. Existen algunas otras propiedades periódicas que suelen predecirse, al menos cualitativamente, y que ayudan a los químicos, nos ayudan en el laboratorio, a seleccionar aquellos elementos que más nos convienen en nuestra investigación. Y todo eso con un vistazo a la tabla periódica. Y ya para acabar, quería comentar que una de las cosas más sorprendentes de la tabla inicial de Mendeleev fue que dejó espacios vacíos donde pensaba que faltaría un elemento por descubrir y colocar. Y que cuando se descubrió y se colocó, encajó perfectamente con las propiedades de su grupo, ¿vale? Imaginaos que falta el fósforo y que no lo conoces, pero sabes que falta un elemento allí y que cuando lo descubres y lo pones en su sitio, tiene las mismas propiedades que el nitrógeno. Es bestial, ¿no? Esa capacidad de predicción. Sin embargo, pasa una cosa, y es que a medida que se han ido añadiendo elementos en las últimas décadas, estos elementos súper pesados, más pesados que el uranio, se han descubierto por bombardeo de partículas a núcleos pesados y se han comenzado a ver una gran diferencia entre las propiedades esperadas y las que se han calculado teóricamente, porque claro, experimentalmente es imposible porque el tiempo de vida es de milis o nanosegundos y sus propiedades no se pueden ver, se pueden predecir o calcular. Por ejemplo, un claro caso es el del oganesón, ¿vale? El oganesón es el elemento más pesado de la tabla periódica, el último en llegar, y está situado, según su número atómico, en el grupo 18 de los gases nobles. Debería, por tanto, ser un gas,
Si este elemento o este átomo podía ser estable, debería ser un gas, debería ser inerte, muy poco reactivo, es decir, muy poco reactivo, con sus orbitales p llenos y el octeto completo, ¿vale? Para seguir la tendencia de su grupo. El primer problema es que al tener una vida media tan ínfima, se cree que lo único que se llega a formar en realidad es el núcleo de este átomo y que ni siquiera da tiempo a una ordenación de los electrones en sus orbitales y capas electrónicas, por lo que ya no tiene mucho sentido hablar de propiedades químicas si no tiene electrones, ¿vale? Eso es un primer problema. El segundo problema es que los cálculos teóricos le han conferido al organesón propiedades más bien de metal que de gas. Propiedades de semiconductor, en fin, una serie de propiedades que no cuadran con los patrones propios de los gases nobles. El punto es si sigue teniendo validez el modelo de la tabla periódica de Mendeleev para los elementos químicos superpesados. Si el elemento 119 tendrá las propiedades de los elementos alcalinos. Hay quien dice que no, que esta tabla periódica ha llegado a su límite de predicción con los elementos que hay hasta ahora, y que si descubrimos más ya habrá que clasificarlos de otra manera. ¿Quién nos asegura que en 2100, 2200, no se estudiará el tránsito que hubo de la tabla periódica de Mendeleev a otro modelo de tabla? Eso puede pasar. Y eso es bueno, porque la ciencia no deja de avanzar. Y lo que hoy es algo establecido, en unas décadas puede quedar totalmente obsoleto. El conocimiento absoluto no existe en ciencia y todo puede discutirse, todo puede evolucionar. Una frase que me gusta mucho referida a la ciencia es que la ciencia no se encarga de contestar preguntas, sino de formular preguntas nuevas. Pero mientras, tenemos cientos de elementos que se pueden estudiar con ella y hemos visto en el episodio de hoy que la tabla periódica tiene una capacidad de predicción de lo que nosotros queramos brutal. Podemos saber tamaños, reacciones, podemos saber su configuración sin hacerla. Quien ha hecho química sabe que cuando te piden hacer la configuración electrónica de un elemento, hay que empezar ahí a escribir 1s2, 2s2, ¿vale? Entonces, con 4 reglas básicas de cómo está estructurada, podemos hacerla incluso de cabeza. Y en investigación es útil también saber cómo se comportan las propiedades según dónde está, porque puedes ir directamente y calcularlas. Los metales de transición también son un mundo aparte, un poquito. No me he querido meter en profundidad porque realmente tienen su chicha, pero también se pueden, como sirven como catalizadores, pues la posición en la que estén también te da una predicción de lo que puede pasar. En fin, me he extendido un montón, ha sido un capítulo súper largo, el más largo hasta ahora, pero lo he disfrutado porque esta tabla periódica de verdad me fascina y nos fascina seguro a todos los químicos. Espero de verdad que le hayas disfrutado este capítulo, este episodio, porque la verdad es que es algo que valía la pena tratar. Creo que he acabado con la tabla periódica, le he dedicado 3 capítulos a esta miniserie dedicada a ella, con su historia, su evolución, su formación y hoy sus secretos, ¿no? Lo que se puede sacar de ella con un simple vistazo si conoces cómo está estructurada. Nada más, sígueme en mis redes sociales en @hueleaquímica en todas partes, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Tengo mi blog, Huele a Química. Solo tienes que ir a Google, escribir Huele a Química y hay un montón de contenido preparado para ti estos últimos años. Ahora con este podcast que espero que te esté gustando, si sigues ahí. Y nada, os espero la semana que viene con otra nueva temática. Ya tengo pensado qué voy a sacar. Y aquí, comentando la química contigo. Espero que te guste. Nos vemos la semana que viene.